Buenos días. Buenos días, Buenos días, Lick. ¿qué tal? Bien, con los ojos pegados todavía. Mire, en otras universidades que a las 6:10 ya, bueno, hay quienes han agarrado ese horario, de 6:10 ya hay clases ya. Bueno, los que trabajan, que entran a las 8. ¿Va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, habemos 6 ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de espera, tal vez se integran los demás compañeros, ¿verdad? Ok, Lick. Bueno, jóvenes, en honor al tiempo, pues vamos a dar inicio, aunque sea con nosotros 6, ¿verdad? De 18, aunque sea con nosotros 6, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No sin antes, pues, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos tiene con bien, pues, y que nos ha permitido llegar hasta aquí, a pesar, pues, de que vemos la situación complicada como está allá afuera, pues, hay que darle gracias a Dios porque no ha tocado, ¿verdad?, a nadie de nuestra familia, a nosotros mismos, pues, y que nos ha permitido también, ¿verdad?, aunque sea con sacrificio, tener esta oportunidad, pues, de seguir estudiando. ¿Cuántos, pues, habrán dejado de estudiar? ¿Cuántos se habrán retirado, ¿verdad?, debido a la misma situación económica que atravesamos? Y es una bendición, pues, que cada uno de nosotros tengamos, aunque sea con esfuerzo, ¿verdad?, aunque sea el dicho que tenemos, ¿verdad? Que si no trabajamos, no estudiamos, no comemos, ¿verdad? Pero esa es como una ley de la vida, pues, y la verdad es que cuando las cosas se ganan con sacrificios, cuando más sabor se le siente, pues el día de mañana, y no está muy lejos, ¿verdad? El día de mañana que usted reciba su título, pues va a saber usted que ese título es parte de un gran sacrificio que usted ha realizado, pues, y que bendito sea Dios, ¿verdad? Que ya, pues, no es que haya terminado, ¿verdad? Sino que esto sigue, pues, este es el principio de toda una vida, ¿verdad? Entonces es importante agradecerle a Dios, ¿verdad? Y pedirle también que nos dé sabiduría para poder actuar ya con nuestros pacientes, ¿verdad? Que el enfoque que nosotros les demos sea de mejorar en sí esa calidad y que pues que nos dé las herramientas necesarias para poder sobrellevar todas estas cargas, ¿verdad? Que a veces tenemos, pues, cargas en el estudio, cargas en la familia, en el trabajo, ¿verdad? Entonces es importante pues pedirle siempre a Dios, ¿verdad? Y que no se lo pidamos solamente cuando necesitamos, ¿verdad? Después prácticamente se nos olvida, ¿verdad? Pero hay que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Y eh, darle la bendición a Él, ¿verdad? De que nos tiene con bien y que pues nos prepare, ¿verdad? Un buen trabajo, nos prepare un buen ambiente laboral, ¿verdad? Que nos prepare un puesto ideal para desenvolvernos y que echemos a andar todas estas capacidades, que saquemos a flote todas nuestras virtudes, ¿verdad? Y que esas virtudes pues las pongamos al servicio del paciente también. Bueno, hoy vamos a ver la temática sobre planificación en salud. Ya habíamos visto, ¿verdad? La clase de ayer que hablábamos sobre
la administración en salud pública. Entonces veíamos que la administración se puede aplicar a todas las áreas y que la persona que la aplique, ¿verdad? Debe de tener el conocimiento, las habilidades para poder realizarlo. Dentro de eso vemos las funciones del proceso administrativo, ¿verdad? Que estaba la planeación, la organización, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la planificación en salud. Entonces, como ya revisábamos la clase anterior, veíamos unos conceptos de la salud pública y dentro de estos conceptos pues habían como unas palabras claves que encierran este concepto, pues que decíamos también que se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿verdad? Con las tecnologías que han ido avanzando, pero que en fin, el objetivo en común de esta salud pública es proteger, restaurar la salud de las personas y que esto va a ser, ¿verdad? O se va a realizar mediante las acciones colaborativas, o sea, involucrar a todos los miembros de esta comunidad para que ellos mismos pues sean personas capaces de tomar decisiones y que estas decisiones estén bien orientadas, ¿verdad? Una vez usted como personal de enfermería oriente a esta gente, pues esas decisiones que ellos tomen van a ser unas decisiones pues que van a tener frutos significativos y van a ser reflejados en la salud de cada uno de ellos. Entonces el proceso de la planificación se aplica al campo de la salud, pero cuando se aplica al campo de la salud se llama, o algunas literaturas le llaman planificación sanitaria. Entonces esta es como la fase de la planeación, ¿verdad? Que primero viene la planeación para después hacer la planificación, que ya es la parte de ejecutar, ¿verdad? La parte de realizar. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que dentro de esto tenemos que estas actividades, les podríamos decir, que son necesarias para el desarrollo de esta planificación y que esta planificación tiene unas funciones esenciales que van a ir encaminadas a valorar las necesidades de la salud de la población, lo que significa comprender y medir los determinantes de la salud de la población en su contexto social, político y ecológico. Vemos que la salud pública es amplia, ¿verdad? Entonces vamos a tener que valorar cada una de esas áreas. Desarrollar las políticas de salud, lo que implica contribuir a la construcción de respuestas sociales para mantener, proteger y promover la salud y garantizar la prestación de los servicios de salud con garantía de eficiencia, sostenibilidad, subsidiariedad, equidad, paridad en las políticas, programas y servicios de salud pública. Entonces, si nosotros hacemos una planificación de alto nivel, alta jerarquía, vamos a tener que estar en una de estas áreas, ¿verdad? Diseñando esas políticas. Si no las diseñamos, pues ver de qué manera se le están cumpliendo al paciente, ¿verdad? Eso es lo importante de la salud pública, que todo va normado, que todo va a base de lineamiento y que aparte de eso hay una evaluación donde, valga la redundancia, yo tengo que verificar o evaluar, ¿verdad? Si esta política, este programa, este plan se ha desarrollado y ha tenido los frutos o se han alcanzado los objetivos que se habían propuesto. Entonces vemos ahí una parte de la gestión. Dentro de las actividades necesarias para el desarrollo de las mencionadas funciones se encuentra la gestión y más concretamente la planificación y la programación.
Dentro del concepto de gestión, dice que se define como el conjunto de acciones dirigidas a lograr un fin. Otro concepto dice que es la utilización de técnicas y procedimientos dirigidos a conseguir la solución del modo más efectivo y eficaz. Entonces vemos ahí que ese conjunto de técnicas que constituyen la gestión o la administración, que ha sido definida anteriormente como la solución de los problemas sociales por medio de la acción corporativa. Entonces estamos involucrando a los miembros de la comunidad a ser parte de esta solución, a ser parte de este proyecto y empaparlos de los proyectos para que ellos también puedan dar ideas, ¿verdad? O enseñarles a cómo solventar las situaciones que se les presenten. Dice de que el punto de partida y el objetivo final de todo proceso de planificación sanitaria debe ser la salud, tanto si se trata de los servicios como de los programas de prevención y asistencia. La salud dice que tiene un carácter multidimensional que depende de factores sociales, culturales, ambientales e individuales. Entonces aquí vamos a ver que en este sentido, donde habla de que la salud tiene un carácter multidimensional, entonces prácticamente aquí, para la persona que planifique o el planificador o el que lleve el liderazgo, pues no la tiene muy fácil, ya que debe de tener en cuenta factores que influyen en la salud de la población. Entonces vemos ahí de que dice que en función del escenario en que se realizan las actividades se pueden diferenciar 3 niveles. Esto es con respecto a las actividades que voy a realizar yo. Nuestra política decíamos que habla de la salud, de la calidad de la salud. Entonces, esta parte de esta diapositiva está hablando conforme a la calidad de estas actividades. Entonces se trabaja en 3 áreas. Una macrogestión, que son las actividades que se realizan al más alto nivel, como organizaciones supranacionales y departamentos nacionales, autónomos, municipales, relacionados con la salud. Pues aquí se está refiriendo, ¿verdad? En la macrogestión, o sea, lo más grande y lo más grande que tenemos, pues es la política. Es la creación, la aplicación de estas políticas que protegen y ayudan a mejorar el estado de la salud de la población. Eso es lo que está hablando en la macrogestión, ¿verdad? Dependiendo en qué nivel jerárquico nos encontremos el día de mañana, vamos a ver, ¿verdad? Que vamos a trabajar las actividades que se realizan en el campo comunitario o hospitalario, vamos a ver que se realizan a través de esas 3 áreas. En la mesogestión dice que se realiza en los centros sanitarios como centros de salud, los hospitales, los servicios de salud pública y otros centros o instituciones, organizaciones no gubernamentales, etc. Pues aquí comprende la coordinación, ¿verdad? La gestión que va a hacer usted entre los diversos centros hospitalarios, que estos pueden ser públicos o privados, los cuales deben ofrecer una carta o por decirlo así, un documento donde están las prestaciones y bien definidas, ¿verdad? Y que dentro de estas prestaciones, pues se incorporan las acciones que tienen que ver con la salud pública, que hablan de la prevención y la promoción, la curación y la rehabilitación, ¿verdad? Eso es lo que habla, con el fin, pues, de a concretizar las metas, ¿verdad? Ya veíamos que dentro del proceso de la organización, ¿verdad? Debemos de involucrar a todos los miembros de esa organización que conozcan los objetivos que hemos planteado, que queremos lograr,
para que todos caminemos en ese mismo rumbo, ¿verdad? Entonces, en la mesogestión, lo que se trata es de que se tenga ese documento y aparte de que se tenga, pues que se integre, ¿verdad? Donde incorpore lo que ya habíamos dicho que es parte de la salud de nosotros, no específicamente de la salud comunitaria o la salud pública, ¿verdad? Sino que es parte de nuestra salud también, ¿verdad? Y la microgestión dice que la realizan en servicios y unidades clínicas. Aquí pues lo que se ocupa principalmente es el del quehacer de los profesionales que están en el interior del área clínica, ¿verdad? Aquí pues tiene mucho que ver las decisiones que ellos tomen, ¿verdad? Las decisiones diagnósticas, ¿verdad? Tenemos diagnósticos de enfermería, tiene que ver mucho con esa parte y las decisiones terapéuticas también. Con respecto a decisiones terapéuticas, ¿con respecto a qué? Pues con respecto al diagnóstico de enfermería que se ha estipulado. Entonces, en algunas, si más no me equivoco, en la mayoría de las unidades de salud, pues ya están trabajando el PAE, ¿verdad? El PAE, ya no el PAE focalizado, sino que el PAE completo. Y entonces, de esa microgestión, de ahí voy a sacar yo, ¿verdad? Esta parte donde hable de la parte diagnóstica, que no necesito yo la opinión del médico porque es un diagnóstico de enfermería, al igual la parte terapéutica. Yo no le voy a pedir autorización al médico ni tiene que estar reflejado en el expediente escrito por el médico porque yo tengo ese diagnóstico y de una vez tengo la intervención y las actividades que le voy a realizar a mi paciente también. Entonces vemos ahí las funciones de la gestión incluyen acciones que se clasifican en dirigidas al manejo del presente y orientadas a la preparación del futuro, donde destacan la planificación y la programación, ¿verdad? Eso es lo que en el concepto de la planificación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, eso es lo que se trata, ¿verdad? Pero estas funciones van a ir orientadas hacia la preparación. A la preparación del área, a la preparación del paciente, ¿verdad? Es lo que nos interesa visualizar en esa parte. Pues la planificación, ¿verdad? Donde yo voy a visualizar cuáles son los recursos con que cuento, decíamos, los recursos, ¿verdad? Que pueden ser y que deben de ser humanos y materiales también y hasta económicos, porque para poder yo echar a andar un proyecto, un programa, necesito un financiamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que ver. El diseño y el desarrollo organizativo, pues aquí tiene que ver mucho, ¿verdad? La parte interna de la organización va a depender mucho de cuáles sean las funciones específicas de cada uno de los miembros o que si estos miembros conocen cuáles son sus funciones, porque a veces vamos al trabajo a ver qué sale, ¿verdad? A ver qué me sale hoy, ¿verdad? No llevamos como un objetivo claro de lo que vamos a ir a hacer o de nuestras actividades. Otra función es el liderazgo y la motivación, ¿verdad? Que en toda organización pues debe de haber un líder, ¿verdad? No todos van a opinar, ¿verdad? Sí podemos opinar, pero debe de haber una batuta, ¿verdad? Que establezca cuáles son las reglas y cuáles son las acciones que se van a tomar. Al igual que la motivación también es importante, ¿verdad? En el desarrollo de nuestras actividades, porque pues el mayor tiempo que pasamos, pues es en el trabajo y que si un subalterno, una persona, un trabajador, pues está motivado, se le hace más fácil, ¿verdad? A hacer las actividades, se le hace más ameno estar en esa área también, ¿verdad? El manejo del cambio, pues ver cómo reaccionamos ante los diferentes cambios, ¿verdad? Porque si de repente no da resultado tal situación, pues se van a frustrar, ya no van a querer seguir, ¿verdad? Entonces es importante esta parte también. Orientadas al presente. La organización, cuánto de personal cuento, la toma de decisiones, la dirección, el control y la resolución de conflictos. Estas son las funciones de la gestión.
Aquí vamos. Bueno, luego tenemos el concepto de la planificación. Este autor define la planificación como un proceso para determinar cómo alcanzar un objetivo cuando ha sido formulado. ¿Qué quiere decir? Que en la planificación yo me voy a formular los objetivos y que estos objetivos sean alcanzables, y al mismo tiempo dentro de esta planificación va a haber una evaluación del logro de los objetivos. Otro autor dice que es un proceso continuo de previsión de recursos y de servicios necesarios para conseguir los objetivos determinados según un orden de prioridad establecido, permitiendo elegir las soluciones óptimas entre muchas alternativas. Esta elección toma en consideración el contexto de dificultades internas y externas conocidas actualmente o previsibles en el futuro. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que dependiendo las teorías que nosotros leamos, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes conceptos de planificación, pero que dentro de estos conceptos mismos de planificación hay una parte, ¿verdad? Que las han retomado muchos autores y que tienen como los elementos esenciales o que llevan la mayoría de los conceptos, y que estos van relacionados con el futuro, la decisión y la acción. Entonces, estos sabemos que cada autor, ¿verdad? Una vez vaya actualizándose la situación, actualizándose la salud, ¿verdad? Van generando este tipo de conceptos y que les sirve de base pues el que lo creó, ¿verdad? Y así han venido modificándose. Entonces lo que podemos ver en todos los diferentes conceptos que nosotros investiguemos, vamos a observar que tienen estos tres elementos en común y habla del futuro. Dice que la gestión se definirá como la cobertura de los temas cotidianos, y la planificación cubrirá temas que se adentran en el futuro. Entonces, en la planificación lo que se está viendo es lo que podríamos hacer o lo que vamos a hacer, ¿verdad? La decisión hace que la planificación no sea un mero estudio de escenarios futuros y la diferencia de la investigación de los servicios sanitarios. Entonces, una vez yo tenga esos objetivos, ese proyecto, ese plan que voy a realizar, debo de tomar una decisión para empezar a planear, ¿verdad? Empezar a planear qué es lo que voy a realizar yo. Y la acción, pues la planificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que precede y preside la acción. Entonces, primero viene la planeación, donde yo estoy en la parte teórica, y luego viene la planificación, donde yo estoy haciendo, desarrollando, poniendo en práctica o ejecutando ese programa, ese proyecto, ese plan que me he planteado. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí, jóvenes. Sí, Liz. Okay. Ya había comenzado la... Bueno, sigamos. Entonces tenemos aquí que la planificación es el proceso especializado de la administración o gestión de organizaciones
en el que se exploran las oportunidades de mejora ante el futuro. Se deciden qué cambios son necesarios y cómo pueden efectivamente realizarse en el marco de la organización o organizaciones implicadas en su entorno. Entonces aquí ya vemos que hemos integrado, no la hemos integrado, ¿verdad? Sino que el autor ha integrado estas partes elementales de estos conceptos. Entonces en este concepto de planificación aborda todos todos los elementos y entonces crea este concepto, ¿verdad? De la planificación. Entonces aquí vamos a ver que todas las actividades relacionadas con la planificación son comunes en todos los niveles del sistema sanitario. Entre ellos tenemos los planes estratégicos, el diseño e implementación de programas. Entonces aquí habla, ¿verdad?, de esta planificación que tiene que ser pues a futuro y que tiene que tener unos objetivos alcanzables y conforme a esto pues vamos a tomar esas decisiones de poderlo realizar. Okay. Luego vienen las características del proceso de la planificación. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, la planificación es aplicable a cualquier actividad en la que enfrentemos, en la que nosotros enfrentemos, donde visualicemos la necesidad de tomar decisiones y que estas decisiones pues tienen que ver mucho con la planificación, ¿verdad? Entonces, esto es aplicable en toda la vida de nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros tengamos visualizado una necesidad, pues entonces, y sepamos, ¿verdad? Y empecemos a estructurar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a dónde voy a ir primero, y ahí cuánto tiempo me voy a tardar, qué es lo que quiero hacer ahí. Entonces ya nosotros en ese momento ya estamos planificando. Entonces tenemos ahí que dice que la planificación tiene esta característica de ser un proceso, porque influye en la entrada de insumos. En la entrada de insumos, pues lo que vamos a hacer es la recolección de la información, el análisis de esta información que hemos recolectado. Aquí, pues en esto vamos a ver qué decisiones voy a tomar yo y con qué cuento para realizar esta planificación, cuántos recursos tengo, cuánto material tengo y si probablemente no tengamos lo económico en ese momento, pero yo tengo que tener una base para poder comenzar, ¿verdad? O saber cómo voy a gestionar para poder tener esa parte económica también. Dice que la característica de la planificación es sistemática, dice que pues toma insumos que transforman en producto, en este caso pues serían en servicio, ¿verdad? Pues aquí se ve realmente el flujo de las tareas y se mira lo que se realiza también con respecto a al paciente, ¿verdad? A las orientaciones, a la promoción y a la prevención. Es continuo. Es integral porque para mejor toma de decisiones considera todos los factores que afectan las acciones de la organización para la cual se está planificado. Dice que otra característica es racional porque por una parte hace uso de técnicas y herramientas científicas y por otra requiere de decisiones conscientes sobre los recursos de acción que se tomarán. Entonces aquí la persona decíamos que planifique, tiene que tener un bagaje de conocimientos con respecto a todas estas acciones que estamos mencionando.
Luego tenemos los elementos de la planificación. Igual, si nosotros revisamos literatura, pues vamos a encontrar, ¿verdad?, diferente información, pero que siempre va a ir enfocada a esta parte. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que, y hemos dicho, y lo dice sus características, pues que la planificación es un proceso sistemático, es dinámico, no es estático, es continuo, ¿verdad? Porque de nada sirve tener o diseñar un plan y no ver los resultados o dejarlos a media, ¿verdad? O de repente, pues, en las unidades de salud no hay cambios, ¿verdad? Que se diga, ¿verdad? Pero igual, si estamos programados un mes para ir a la comunidad y al siguiente mes va otra compañera, pues igual hay que darle la orientación a esa compañera para no dejar ese proyecto de lado, ese programa o ese plan. Pero si de repente y la otra compañera no lo puede seguir, se deja a medias, entonces ahí no sirve de nada todo el esfuerzo que se ha realizado anteriormente. Entonces, esto lo que hace es que integra un conjunto definido y aquí lo que nos interesa pues es que el recurso se integre al igual que las actividades realizadas. ¿Y esto cuál va a ser la finalidad? Ya decíamos que la finalidad pues es alcanzar los objetivos determinados. Entonces, en una planificación sabemos que deben de haber, decimos siempre, los recursos humanos, los materiales y los financieros. Entonces, ya teniendo esta parte, no es que vayan en orden, ¿verdad? Pero ya teniendo esa parte, pues lo primero que me va a surgir a mí es la idea, ¿verdad? La ideación, lo que yo necesito o visualizar en esa área. Para luego hacerme la planeación, que es la, decíamos, que es la parte teórica, luego viene la programación y que esa programación de esas ideas que tenemos, ¿verdad? Sea racionalmente a través de un proceso científico, a través del conocimiento que tenemos, ¿verdad? Habla de otro elemento que es el tiempo de actividades. Según los objetivos que yo quiera lograr, los puedo planificar a corto, mediano, a largo plazo. Y eso va a ser conforme al programa o el plan que yo esté estructurando, ¿verdad? Va a ser conforme a eso. Luego vienen las líneas de actuación porque yo voy a visualizar, ¿verdad? Quiénes van a ser los que, o de las personas que yo me voy a valer, o las que las voy a integrar para lograr este plan o este programa, ¿verdad? Otro elemento pues es la misión que debe de tener este programa, este plan que estoy diseñando, el horizonte, las metas, los fines, los objetivos, los resultados y los logros, ¿verdad? Que esto los voy a medir en la evaluación, en el monitoreo que se le haga, el seguimiento, el control, la vigilancia, ¿verdad? Y decíamos que lo que se requiere en la administración es que todas estas actividades de estos planes, de estos programas, se realicen en un menor tiempo posible y con el menos costo posible, pero que eso no debe de dejar a un lado la calidad de la atención que estoy dando. Entonces, aquí también se va a medir la eficacia, la eficiencia y la efectividad con respecto a esta planificación que yo haya realizado. Luego habla de los principios de la planificación. Y esta pues tiene que ser flexible. Dice que la planificación ha de ser un proceso flexible, se desarrolla en un entorno donde se producen continuos cambios socioculturales y tecnológicos, ¿verdad? Entonces aquí el plan debe de estar sujeto a regulaciones, a correcciones. En el momento en que se vaya ejecutando, se pueden hacer esas correcciones, ¿verdad? Y por eso ningún miembro de la comunidad, ningún miembro de los subalternos se debe de molestar, ¿verdad? No, pero si lo que teníamos planificado era esto, pero ya usted con el conocimiento, con el control que lleva, el monitoreo que lleva durante todo el proceso, se dio cuenta que eso no se va a poder lograr porque son objetivos a muy largo plazo, en un año, ¿verdad? Entonces, usted puede empezar a modificar. La globalidad dice que el proceso de planificación debe plantearse desde perspectivas amplias, interdisciplinarias e integradoras.
pues entonces vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? No nos podemos separar ya de la tecnología y tenemos que meter pues esta parte en la salud también, ¿verdad? Y aparte de eso, vamos a ver que existen múltiples procesos que afectan el ambiente y la salud de la población, así como decíamos ayer, que así como ha evolucionado la tecnología, ¿verdad? Así han evolucionado las enfermedades también, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, ¿cuántos pacientes con CA, ¿verdad? Ya ahora, pues la diabetes ya no es diabetes tipo 1 y tipo 2 con esos parámetros que se Y miraban. más que, espérate, aquí no está el código QR. Buenos días, bienvenido. ¿Qué le toman ahora? Aquí está. Allá en la entrada estaba. Y no lo agarré. Pero vean. Aquí está. No. Bueno, ¿dónde íbamos? Quiero ver. Aquí estábamos, ¿verdad? Estábamos hablando de los principios de la planificación. Entonces hablamos de los principios de la planificación que debe de ser flexible, la globalidad, el realismo, ¿verdad? La factibilidad. Otro principio es que tiene que tener participación. El proceso de planificación ha de fomentar la participación del mayor número de áreas y agentes implicados para que sea efectivo. Entonces aquí no es solamente la carga de enfermería. Sí va a haber un líder, ¿verdad? Usted va a ser el líder, pero igual usted tiene que valerse, decíamos, pues de otro personal, de subalternos que tengan habilidades, ¿verdad? Y usted, los miembros de la comunidad, se va a valer de eso para que podamos incluirlo en este proceso también. La formalización habla de un documento, dice que todas las actividades se plasman en un documento que sirve de instrumento informativo y compromete a todas las partes. Pues entonces aquí nosotros sabemos que en el área de administración no podemos trabajar ningún plan, ningún programa si no lo tenemos primero en físico, ¿verdad? Lo hemos analizado, hemos visto que esos objetivos son alcanzables, son medibles y lo vamos a echar a andar. Ya tengo los recursos económicos, los recursos financieros, los recursos materiales, tengo la participación de todos los miembros. Si yo en dado caso llegase a faltar, pues ya voy a ver en el transcurso del proceso si me oriento a mi compañera, ¿verdad? Que le he visto capacidad. Entonces, vamos viendo eso también. La operatividad es práctico. Dice que la planificación es un instrumento de gestión de cambio, entonces tiene que ser, ¿verdad? Con respecto a nuestras habilidades, pues así lo vamos a ir diseñando, ¿verdad? Y vamos a ir viendo esos logros de objetivos. Entonces, ¿cuál es la importancia de planificar? Primero, dentro de la importancia de planificar tenemos los recursos, ¿verdad? Habla de que lo que hace la planificación es una actividad importante en la gestión de las organizaciones, es el hecho de que los recursos siempre son escasos o limitados, mientras las necesidades son ilimitadas. Entonces aquí cuando habla de los recursos, pues estos recursos escasos van a obligar o tratar de identificar los medios que permitan su uso para alcanzar los propósitos que tienen definidos, ¿verdad? Todo esto, pues se requiere de que este recurso esté bien empapado de los objetivos de la organización. Entonces, si nosotros pues no tenemos recursos y de repente mandamos 2 a hacer una actividad como jefatura, no hay recursos, pero si usted manda 2 a hacer una actividad donde prácticamente la puede realizar una, entonces está desperdiciando ese recurso. Entonces, habla de que tiene que ser
un uso adecuado de estos recursos también, porque si no después el recurso pues se va a desgastar y cuando se le mande a hacer otra actividad que ya sea prácticamente solo, ya no va a poder realizarlo. Entonces es importante hacer buen uso de estos recursos también. Planificar versus improvisar. En oposición, no planificar o improvisar puede llevar a no cumplir los proyectos, ya sea porque los recursos eran insuficientes o porque no se distribuyeron en forma óptima o sencillamente porque los medios que se definieron no dieron como resultado el producto esperado. Entonces aquí hay algunos y hay jefaturas que prefieren la improvisación. Porque la improvisación lo que va a hacer es que pues no requiere de tiempo, como es improvisación, ¿verdad? No lo ha planificado, no requiere de tiempo, no requiere de esfuerzo, es más rápido, es informal, ¿verdad? Y hasta a veces hasta sale un poquito más económico también. Mientras que en la planificación pues usted debe de requerir un tiempo para estructurar ese plan. Es más laboriosa, ¿verdad? Pero al final de todo esto, vamos a ver que la improvisación tiene sus desventajas, pues. Como la verdad es que si improvisa, es una parte riesgosa también, porque no va a salir lo mismo que usted haya planificado. Pero habemos todavía, ¿verdad? Parte de jefatura que estamos improvisando y entonces de repente es como que le dijera, ¿verdad? Mire, joven de administración, ahorita no sabía yo que iba a venir la señorita de tal escuela a hacer su práctica, pero oriéntelo, ¿verdad? Dale el plan de orientación, pero ¿y a dónde está? No, pues usted déselo, ¿verdad? Lo mismo que usted ha aprendido en estas 2 semanas, eso mismo dele. Entonces, estamos improvisando y entonces al final nos va a salir rápido el proceso, ¿verdad? Pero al final no va a tener las mismas ventajas como que yo lo haya planificado. De la planificación en las organizaciones, a pesar de la trascendencia de la planificación, su incorporación en las organizaciones es relativamente reciente y ha habido importantes problemas en su implementación que han dado paso a argumentos en su contra, aun cuando no son de todo válidos, ¿verdad? Entonces aquí por lo mismo es como lo del PAE, ¿verdad? La misma negatividad, ¿verdad? Nos pone esa barrera y nos hace realmente que las cosas no funcionen. Entonces prácticamente aquí pues esta planificación es un poco nueva, aunque dice también la literatura de que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero en nuestro ámbito hoy, en este tiempo, pues antes solo lo ponía en práctica la empresa privada, ¿verdad? Y que las empresas públicas lo han empezado a colocar esa parte de la planificación en todo su programa, en todos sus proyectos, pero que al mismo tiempo han tenido serios problemas, pero han tenido serios problemas con respecto a la persona que planifica. ¿Por qué? Porque no lleva las competencias, no lleva las habilidades para poderlo hacer ni el conocimiento. Entonces ahí donde se toman decisiones que pues al final pueden traer consecuencias negativas a la parte de la organización. Ahora, ¿cómo se implementa la estratégica de la planificación? Entonces dice que hay unas recomendaciones. Hay unas recomendaciones según la experiencia acumulada por algunos actores. Hay recomendaciones importantes para atender cuando se desea que la planificación sea exitosa. Entonces dice aquí que estos autores, debido a las experiencias que ellos han tenido cuando han realizado todas estas investigaciones,
crean esta serie de recomendaciones, ¿verdad? La verdad que el documento traía un sinfín de recomendaciones que era importante retomarlas, ¿verdad? Pero nosotros escogimos las más significativas pues para este proceso también. Dice que al inicio es importante escoger un modelo sencillo para la planificación. Pues esto poco a poco, ¿verdad? Mientras se van adquiriendo esas habilidades, si se tiene durante ese proceso, pues vamos a tener o vamos a ir adquiriendo mayor conocimiento de este manejo y se puedan hacer modificaciones y agregar elementos. Entonces aquí habla de un modelo sencillo, ¿verdad? Este modelo sencillo va a depender en el área jerárquica que usted esté. Entonces, si vamos nosotros en el proceso, vamos adquiriendo esas habilidades, pues entonces así vamos a ir subiendo ese escalafón también al punto de llegar a hacer una planificación normativa donde usted va a tener que diseñar esas políticas de salud, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos a quedar en la estratégica donde habla del plan de salud. La otra recomendación es que no se debe de sobreestimar la bibliografía. Es decir, ¿verdad? Que la parte que nosotros encontremos en los libros, pues fue desarrollada, esos conceptos, esas técnicas, esos aspectos técnicos que tiene esta planificación, fueron diseñadas en otros países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, prácticamente a veces no se adapta a nuestro contexto. Y que también decíamos siempre que la teoría difiere mucho de la práctica, ¿verdad? Pero igual es necesario conocer, ¿verdad? Y seguir estas pautas de desarrollo que se pueden dar. Quien coordina el proceso de planificación debe tener un buen conocimiento de la organización, ¿verdad? Saber, la parte hasta emotiva, ¿verdad? De esos subalternos, conocer cómo están organizados, valga la redundancia, ¿verdad? Cómo están distribuidas esas actividades. Entonces, pues ya decíamos que la persona que planifique todas estas actividades, ¿verdad? Pues debe de conocer, tener un amplio bagaje de conocimiento en cuanto a todo lo que concierne el proceso de organización. La otra recomendación es que el proceso de planificación debe ser participativo, es decir, que los diferentes grupos de la organización se sientan parte de él y a la vez se comprometan con las propuestas de los planes. Pues aquí, ¿verdad? Vamos a involucrar a todos los miembros de esa organización, de esa directiva, y que conozcan esos objetivos. Una vez pues que la gente se sienta parte de, es más fácil poderla manejar, ¿verdad? En respecto a la asignación de las actividades y que pues que estas actividades se desarrollen con calidad y con calidez hacia la atención del paciente también. Debe tenerse claro que la planificación es una herramienta de trabajo y si bien es cierto que los primeros ejercicios requieren de mayor esfuerzo en tiempo y recursos, en el mediano plazo, por el contrario, debe construir un ahorro, pues se han adquirido las habilidades que se tiene y se tiene una visión más clara sobre la planificación del futuro de la organización. Entonces prácticamente aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que el primero pues nos va a salir como una prueba piloto, ¿verdad? Donde pues probablemente pues hicimos o retomamos esos recursos en mayor cantidad. Pues si vamos a gastar cierta cantidad de dinero, pues nos sobresalimos, nos sobregiramos, ¿verdad? Pero en el transcurso de ese proceso, entre más yo planifique, entre más planes yo haga, pues entonces a mediado dice que me tiene que salir, ¿verdad? Ya viendo y haciendo la comparación con el plan anterior, pues ya me tiene que salir mucho que mejor. Entonces esto significa de que todas estas habilidades, estas competencias, yo las voy adquiriendo en el proceso, ¿verdad? En el proceso lo voy adquiriendo. Y el 6 dice que no se debe creer que la planificación es garantía de éxito, pues como herramienta coayuda a un manejo más profesional para la gestión de la organización. Esto evitará pues que se tomen decisiones empíricas, ¿verdad? Sin tener un conocimiento, pero que también va a depender no
no de la habilidad de los gestores, no va a depender de, como les dijera, no va a depender en sí de que se haga o no se haga la planificación. Aquí va a depender mucho de esas competencias, de esas habilidades que tengamos a la hora de planificar y del compromiso de la organización, porque aquí si este plan no funciona no es solo culpa de la jefe o del líder, ¿verdad? No es culpa de él, sino que va a ser en conjunto, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los consejos, los más relevantes, ¿verdad? Que algunos autores, debido pues a la base de su experiencia, han llegado y pues muchos han coincidido, ¿verdad? En estos puntos claves para lograr que esta planificación pues sea exitosa también. Luego tenemos las etapas de la planificación. Dice que la planificación como un proceso conlleva varias etapas, las cuales son aplicables tanto en la planificación a largo como a corto plazo, tanto en la estratégica como en la operativa. Entonces vemos ahí que las etapas es la primera, pues la formulación, ¿verdad? ¿Qué voy a formular? Pues el plan. Va aquí en la formulación, va desde la búsqueda de la información. Esa información me va a servir para elaborar un diagnóstico. Luego voy a hacer pues una discusión, ¿verdad? Con los miembros de la organización y hasta la aprobación del plan. Y la segunda es la implementación, pues que tiene que ver mucho con la ejecución del plan. Y la tercera, pues la del control, ¿verdad? Donde se hace la evaluación. Entonces decimos aquí, ¿verdad? Que estas etapas que estamos viendo y decimos, lo hemos dicho en el proceso administrativo también, que estas etapas de la formulación, implementación y evaluación no son estrictamente secuenciales, ¿verdad? Ese orden el que va a llevar, sino que se puede alterar el orden con el fin también de hacer los reajustes, ¿verdad? Usted verificó que tal cosa no va, o no coincide o no lo va a llegar a lograr y en ese momento, pues usted, o por los recursos o por el dinero, lo económico, ¿verdad? No se va a lograr, entonces en ese momento, pues usted puede hacer esos reajustes según lo requiera el plan también, según su conocimiento, según, ¿verdad? Las estrategias que usted vaya a tomar. Entonces tenemos ahí la primera parte, la formulación y discusión del plan. La formulación del plan consiste en la toma de decisiones sobre los recursos, sobre los cursos de acción que se tomarán en las diferentes alternativas posibles, lo cual implica definir dónde se quiere llegar, cuándo, con qué recursos y quiénes serán los responsables. Dentro de las tareas para retomar esta formulación, que es la parte de la etapa de la planificación, tenemos el diagnóstico de la situación, la definición de objetivos y temas, la identificación del programa de las actividades y los recursos humanos, materiales y los financieros. En el diagnóstico de la situación, pues como caso inicial para la elaboración de un plan es necesario conocer el entorno de la organización, las condiciones tanto internas como externas que permitan comprender cómo afectan. Entonces aquí vemos que a partir de aquí vamos a decidir los medios que se van a utilizar para aprovechar todos esos aspectos positivos y vamos a ver de qué forma se enfrentan todos esos aspectos negativos que hemos encontrado, ¿verdad? Y de qué forma se pueden alcanzar los objetivos. En la parte de la elaboración del diagnóstico se hace con el fin de que este pues, diagnóstico también sea preciso, oportuno y que esta información que hemos recolectado pues alcance o que se note en el área, ¿verdad? Esa necesidad, ¿verdad? De ese diagnóstico que nosotros hemos realizado. Preguntas hasta aquí con respecto a eso, jóvenes.
No, Lick, por mi parte no. Bueno, entonces No. ajá. Bueno, entonces de esta parte, de esta parte de las etapas de la planificación, ¿verdad? Veíamos la formulación del plan y nos hacen falta las dos etapas. Aparte de eso, nos faltaría el día de mañana que seguiríamos con las otras tareas de la definición de los objetivos y metas, ¿verdad? Que aquí es de integrar lo que ya, las habilidades y conocimientos que tenemos, ¿verdad? Sobre la estructuración de un objetivo, ¿verdad? Y luego, pues, identificar y cuáles son las actividades que vamos a colocar en ese plan, ¿verdad? Y de una sola vez, pues, ver esos recursos y los materiales financieros también que tenemos. Entonces, jóvenes estudiantes, si no hay preguntas. No, Lick. Ok. Bueno, entonces vamos a escribir nuestra parte en el chat, ¿verdad? Para guardar la asistencia, por favorcito. Bueno, entonces si ya todos escribieron la palabra en el chat, voy a guardar mi asistencia. Y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en la continuación. Adiós. Bueno, adiós. Ok. Adiós. Gracias. Gracias, Lick. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.